Arévalo y Bertín, mellizos, por aplaudir. Hola. Es que son ustedes dos gotas de agua. Es verdad, ¿eh? No hace falta que aclaremos nada. Bertín, un placer. Arévalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? Siéntate. No, no, es al revés. ¿Dónde me siento yo? Bertín, siéntate aquí, Bertín. Siéntate, coño, en cualquier sitio. Me has ido a dar vueltas. ¿Tú eres del Valencia, Arévalo? Bueno, yo sí vivo en Valencia, soy de Valencia, pero yo no soy muy aficionado al fútbol. Tú eres de toros. Arévalo es él. Ese es de toros. Arévalo es él, digo. Eso no, si lo es él. Perdona. Te lo digo que nos confunden mucho. No, pues estaba pensando que era Bertín, se lo está preguntando. Claro que nos confunden mucho, tenemos que aclarar esto. Claro. Es que ahora mismo yo vengo vestido normal, pero ya cuando me he visto de Bertín soy clavado. Claro. Por supuesto. Mira. No, y las gafas son para despistar, supongo, ¿no? Efectivamente, y así veo mejor. También. Sí, es doble función. Es verdad que tú eres del Sevilla, pero también eres del Madrid. Yo soy del Sevilla. Y hay que ejercer como madridista, Bertín, en los momentos difíciles también. ¿Qué quieres que te diga? Soy del Sevilla, joder. ¿Qué vamos a hacer? Hoy del Sevilla, claro. Qué tramposo es. Oye, pero Oye, no estaréis muy contentos. Más vale que no saquéis mucho pecho. ¿Por qué? Porque mucho pasar el gol de Messi, a ver si pones el de Higuaín de ayer. Vale, lo pondremos. Es igual, vamos a hablar de otra cosa. Lo pondremos. Fíjate que ha sido un hombre súper crítico con Ramón Calderón, porque fue crítico con Calderón y algún día tendrá que reconocerme que lo poco bueno que tenéis lo fichó Calderón, que es Marcelo, Las y Pepe, Higuaín. ¿Sí? Pues es lo único que tenéis, lo bueno. ¿Todo eso hizo ese tío? Coño, no se le vio más que lo malo a ese muchacho. Fíjate que... No, ahora en serio, oye, tengo que... Ahora ahí a la cámara. Tengo que daros la enhorabuena como deportista que soy, porque tenemos un presentador que se dio a fumar algo y en el Bernabéu no sé qué es lo que hizo, una catástrofe horrorosa y lo quería arreglar ayer, será el pobre, de verdad que ser... En fin, que tenemos lo que nos merecemos, que os vaya muy bien y que a los del Chicharito, ese como se llame, que hay que darle. ¿Ah, sí? Al Manchester. Hombre, sí, porque oye, somos... Claro, ya tiene que rematar ganando todo. Pero, ¿estás de acuerdo con Mou, que sea entrenador del Madrid? ¿Te gusta la gestión? Hasta el partido de ida del Bernabéu, sí. Después me ha parecido una vergüenza el partido que hicimos allí, me pareció un ridículo horroroso. No se puede ridiculizar a un equipo como el Madrid de esa manera, me pareció lamentable. Y está perfectamente empleado que hayáis ganado y que paséis a la final. Hombre, ayer se demostró que el Madrid cuando juega de tú a tú es capaz de plantarle cara a cualquiera. Mira, la diferencia entre el Madrid y el Barça es que resulta que el Barça ahora mismo es el mejor equipo de la historia, hay que reconocerlo. Nos tocó, se han gastado 600 kilos. Ya ves. El Calderón y 600. Y tenemos un equipo que no gana, pues ¿qué le vamos a hacer? Chapó y ya está. Y encima tenéis un entrenador que es un fenómeno. Es un tío que me cae de miedo y es un señor y un fenómeno y un tío que ojalá lo tuviéramos nosotros. Bueno, pues vamos al teatro. Ya está, fuera de eso, teatro. Y el Valencia muy bueno también. Y el Valencia muy bueno. Sí, sobre todo el día del 3-6. Estuvisteis, todos somos muy buenos. Sí. Corramos un tupido. Se quisieron sumar a lo de la final. No, ellos dos son muy buenos, pero a mí me sigue costando imaginar de qué va la obra, porque tiene de todo, tiene monólogos, tiene chistes, tiene canciones, tiene improvisación. Tiene chistes, lo que no se sabe. Mira, son 2 horas de cachondeo. Chistes y canciones en directo. Aparte de eso... Canciones las tuyas, imagino, Arévalo. Efectivamente, claro. No te quepa la menor duda. No, sí, ya. Y el humor de él, o sea, quizás hay esa variación es la que más sorprende. Bueno, yo el humor de él lo he visto, lo he seguido, pero tus canciones no he tenido el placer. Sí, no, además me imita a mí. O sea, que me imita a él perfectamente. Muy malamente, yo le tengo que cortar 70 veces. Porque lo haces mal, Paco. Los genes son los genes. Lo haces mal. A no ser que estés ronco, lo haces mal. Uy, vamos a ver, o sea, siempre le sale un aletazo, te das cuenta, lo haces mal. Le sale el acento vasco y el aletazo. Pero ¿cómo va a salir el acento vasco si es entre andaluz y mexicano? Sí, pero él mezcla. Sí, de vez en cuando mezclo, sí, es verdad. Dice, me cago en tal, y le dice, sí. Entonces, la duración no está determinada porque depende del grado de inspiración de Bertín Osborne. Puede durar 1 hora y 3/4 o 2 horas y media. No, y media no. Bueno, media no. 2 horas. 2 horas máximo, 1 hora 3/4, normal. 1 hora 3/4, 2 horas, depende de cómo me encuentre yo. Sí. Porque él hace, Paco es muy medido, muy... Él es puntual. Muy bien. Es que el teatro se rige por unas normas que todos sabemos de un horario. Menos yo, que yo no Pero las tú sé. te riges por unas normas que son Que las yo del no me teatro, las- cosa que Como yo no he Bertín... hecho teatro nunca, la primera vez que lo hago. Perdona, es igual, en televisión tú no has seguido un guión en tu vida. No, nada, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para qué? Pero pues tiene buena retentiva, ¿eh? Como dice el chiste, ¿no? ¿Para qué? ¿Para cagarla? Pero sí que es verdad que según se va encontrando a gusto con la gente, los monólogos, pues no, se van alargando los de Bertín. Sí, pero quizás lo más divertido son los momentos que estamos los dos juntos. Sí, sí. Que es la parte final. No, al principio al principio. Pero no me han dicho que la tercera parte es cuando se descubre por qué sois mellizos y ahí llega el ensamblaje. Sí, pero Claro. salimos juntos, echamos o sea, un rato juntos, eso. luego nos vamos, hacemos una cosa cada uno, tal. Sí, está todo bien ensamblado, es decir, Sí. hay una salida juntos, estamos juntos en el escenario, él se va por un motivo justificado, yo me quedo esperándolo contando cosas, luego él sale y yo me voy, pero todo hilado, o sea, no es un desmadre de, bueno, ahora queda No, es un desmadre, es un desmadre, Bueno, dilo. porque dices es un desmadre, cualquiera que nos oiga, que no es un desmadre, de verdad. Es un despelote, no, es es un verdad, cachondeo, tienes un razón. despelote, nos lo pasamos genial y el público se ríe mucho y sorprendentemente, pues nosotros hacemos lo mismo que el público, pasárnoslo muy bien. Oye, yo creo que hemos ¿Y quién acertado. convenció a quién para esto? Porque Bertín es bastante vago, a pesar de que trabaja mucho, porque es verdad que trabaja todo. ¿Cómo te conoce? ¿Cómo es un cabrón? Es que me A conoce ver, toda la vida. Tiene el gazpacho de la huerta, tiene programas en Intereconomía, hace de todo, pero es El vago. Navidul. El Es gazpacho vago. de la huerta de Bertín. De Bertín. Yo no lo veo por ningún lado, voy allí al Que campo. sí, que vas al súper y Pero está oye, lleno. está en todos lados. Está en vamos, todos La la lados. huerta tuya, la huerta. Ah, ¿dónde la está? huerta mía, Con que tu finca como no muy tengo grande. huerta, la quité ya, joder, se me la comían las ¿Has hormigas. visto? No, cómo ha salido hizo el el vasco? gazpacho y cerró la huerta. Claro. Claro. Bueno, Gazpacho entonces fantástico. él trabaja mucho, pero a su ritmo. Entonces, Eso. el teatro requiere una disciplina. Hay días de doble función, incluso el sábado. Sí, sí. Tú, ahí lo paso mal, Se ¿eh? han fastidiado hasta la siesta. No, pero lo Pues pasamos eso es lo que más bien. me La duele. siesta con pijama y todo, fuera. Fíjate tú. Sí que es hombre de siesta, ¿eh? Ya. Pero lo pasamos bien, la verdad es que sí. Cuando hay doble función, nos lo pasamos súper divertido también. O sea que... Este se cansa más que yo, porque baila pues es mucho. más mayor que tú. Bueno, pero hace pilates, cosa que tú no. ¿Qué hace Piqué? Sí. Hacía ya, ¿no? Ah, ya no. Me deja la construcción. ¿Tenías? ¿Cuándo has hecho tu pilates? Hacía, hombre. Sí, Hagas el tenía un pilates, no me monitor. jodas. Sí, Un tuvo entrenador. un Monitor de pilates, Un efectivamente. monitor que dimitió, pero lo tuviste. Sí, no. Oye, Una ¿en qué chica. consistía el pilates que tú hacías? Más que nada por curiosidad. Para no hacerlo, ¿por qué? No, pues era un pilates, era andar, era unos movimientos con las piernas para un lado, para otro. Estiramientos, ¿no? ¿Para qué te voy a contar? Era muy delicado Oye, ¿lo todo. puedes incluir en el teatro en movimiento pilates? No, cállate que en el teatro hace cosas más divertidas. Fíjate si dominaba la técnica, que es movimientos de la pierna para un lado y para otro. Como si fuera un cancano. Claro, en el suelo y entonces te juntan las Y se te rodillas. sentaba encima el instructor. No, que era instructora, perdona. Era instructora. Y bien maja y bien que lo hacía. La chiquita. Por muy eso bien. lo harías. Y estiramientos y estas cosas. Lo que pasa es que... ¿Con pelota también? No, No. yo las llevaba pero no las usaba. No los utilizabas. Y eso lo dejaste. Digo unas que hay. Ya. ¿eh? Y te pasa factura porque, claro, ahora te cansas más en el teatro. Tienes que cantar, Y claro, moverte. no, es que, No, es que bailan muchísimo. Me pega un baile mientras que él canta. Que bueno, eso, y además me lo hace repetir muchas veces. Cuando le vemos asfixiado paro, digo, hay que repetir, no ha salido bien. Claro, la gente se tira, porque claro, le ves. Dejarse el Claro, puño. no puede el más. pulmón debajo del brazo. Pero baila El pulmón clásico, ¿eh? debajo del brazo. Baila ballet, clásico. clásico. Hace unos pas de burés y unos. No, ¿Cómo le dice un no turbillo de descubran mucho, porque lo bonito es que... Ya. Claro. Yo canto y Es él el baila. impacto. Lo bonito es Cuando el le veo ya impacto. muy aficionado, paro. Digo, uy, ¿qué ha pasado? Se me ha olvidado, hay que repetir. Y Ponte donde cantamos estabas. en inglés. Que él canta en inglés muy bien y Bueno, yo no es lo que de hago, verdad ¿no? él canta en inglés muy bien. Sí, porque domina Yo creo que el canta idioma. mejor que en español, mira que te digo. Sí. Sí, es verdad. Bueno, es ¿eh? verdad. Es verdad. Es que es más dulce, es más bonito. Tiene el inglés, tiene mucha melodía. Mi señora esposa, cuando me obligaba a ir a los conciertos de Bertín Sí, Osborne, señor, yo le obligaba. De soltero, Sí. recuerdo que cantó el Everybody's Talking de Fantástico. maravilla. Oye, pero es que yo no lo entiendo. Cantando en inglés no tienes acento mexicano y en español sí. Normalmente Aznar No, es que tiene yo aprendí acento, inglés antes que español. tiene acento mexicano. Yo es cuando cierto, nací en tus mi casa nanis- hablaba inglés. Entonces yo aprendí inglés hasta los 3 años o Fíjate 4. qué curioso. No hablaba español. Él aprendió inglés. Llegué al colegio al principio y era el tonto de la clase. Y es que no me enteraba. Luego aprendí rápido, ¿sabes? Pero que. Claro. Sí, porque tus nanis eran inglesas, las chicas que teníais sí, en casa. sí, no, y la familia de mi madre eran. Desde mi abuela para arriba eran ingleses también. Oye, que. En cambio, el inglés mío ya ves. No, el ¿Qué tuyo tal? es una mica Valencia. Es una mica personal, Valencia. es personal, suyo. Es personal. Ahora, Bertín Osborne en televisión hizo algo que no se había hecho hasta el momento, y es presentar sin guión, de una forma absolutamente improvisada, y eso luego cuajó. Yo no sé si en el teatro puede llegar a pasar lo mismo. Hasta ahora existe pues, una forma de hacer teatro pues, bastante medida, bastante controlada, bastante
prevista. Y no sé si esto puede marcar un punto de inflexión o no, Bertín, o igual es que no te interesa dedicarte a esto. No, ¿sabes lo que pasa? Que me estoy divirtiendo tanto, te lo juro. Yo no había hecho teatro nunca en mi vida y cuando... Yo se me ocurrió un día que le comento a Paco, digo, oye, coño, he visto la película esa de Schwarzenegger y Danny DeVito, que me hacía gracia lo de Twins, eso de gemelos y tal. Y yo, teníamos que hacerlo tú y yo. Y este se quedó con la copla, y se quedó con la copla, y se quedó con la copla. Sí, sí. Y oye, vamos a hacerlo. Antes de eso ya me dijiste otra cosa que estaba muy bien. ¿El qué? Que era un marqués y un mayordomo. Que era una cosa que hubiera sido muy divertida. Oye, El marqués Arevalo. eso era- claro, evidentemente. Claro, pero eso era una serie, una televisión. Bueno, pero me lo dijiste y entonces yo lo encontraba divertido. Y luego cuando hablamos de este proyecto, yo también lo encontré que podía encajar muy bien. Pero de la manera que nosotros lo hemos llevado a escena. ¿Por qué te pones tan serio? Porque lo estoy explicando, es que si no la gente se va a creer que todo es un De cachondeo. vez en cuando se pone trascendental. Sí, es que bueno, me pongo de otra manera. No, hazlo Es así. un cachondeo de Pero, narices. ¿el marqués era mariquita o no? No, el mayordomo. El mayor. El mayordomo tenía un punto afeminado. Era un poco moña, pero tampoco sea. Sí, era señor. Era moña total. Señor, por favor, esa arruga. Y Muy esto, sutil. lamentablemente, esto no, de momento no se verá. No, es que De no, momento. ya no damos abasto, no podemos hacer No, más. no, Pero espérate. Porque hemos empezado de cachondeo lo del teatro, o sea, la verdad, Paco, hay que decirlo. Hemos empezado de cachondeo. De Como cachondeo. una prueba y ahora hombre, resulta que esto no hay quien lo pare. Claro. Bueno, o sea, dilo. no dilo. de cachondeo Que porque... se enfada conmigo cuando digo no, eso. porque no es de cachondeo, porque es serio, porque es divertido. Nosotros lo hacemos que sea muy divertido. La gente se lo pasa muy bien. Pero hay un principio y un final que hemos planificado, hemos ensayado. Concienzudamente. No, que digo que empezamos esto de broma. Digo, Ah, eso vamos sí. a probar a ver qué Eso ¿sabes? sí, claro, a ver qué tal sale. Y salió eso que dices, hemos acertado porque a la gente le gusta el nombre Ya, de los pero dos. Arévalo, lo que dice Bertín es que la camiseta esa que pone Tour 2011, ahí no estaban todas las fechas cerradas. No, que va, O si sea, que hicimos fue una una para prueba. probar. Oye, y Hicimos fue una- de miedo y dije, oye, y yo me divertí muchísimo. Y dije, Paquito, vamos a Probamos repetir. en Castilla, o sea, concretamente En Valladolid. Valladolid. Teatro Zorrilla. Y llenamos las 4 funciones que hicimos. Caray. Entonces la prueba no pudo ser mejor. ¿Y las anécdotas que cuentas tienen que ver con las del libro, Bertín? ¿Qué libro? ¿Tu libro? ¿Tú no has hecho un libro de tu Lo vida vamos a personal? escribir. No, yo que voy a hacer un libro. Como hago yo un libro, no tenemos que ir de aquí. El libro lo tiene que hacer. No, que me han ofrecido, me han propuesto hacer un libro. Yo dije Correcto. que no Un se libro podía. de tu vida, ¿no? Sí, Y no lo estabas pero ahora preparando yo un libro de mi vida, teóricamente. no me jodas. José, Bueno, si hay que decir un libro, hay que hacerlo en serio y bien. Con mentirijillas puedes. No. Yo Este hombre si nos ha dices la engañado. verdad. Este hombre Confía salió en en televisión diciendo que iba a haber un libro de su vida. Sí, que me habían bueno, yo no me lo he propuesto, inventado. que me habían propuesto. Sí, estás bien informado. Pero no lo puede hacer. Pero que luego he dicho que no, porque claro, yo, o sea, tengo que meter mucho embuste, O no sea, tú puedo contar las necesitas cosas. un negro, Bertín. ¿Cómo un negro? Un negro que te haga Que el No, libro. si no por escribirlo, es porque No. no sería. No puedo explicar la verdad. No podría, efectivamente, no No, podría ¿qué- lo que he explicar dicho? la ¿Qué te- verdad. qué te has dicho? No podrías explicar la verdad. Ah. ¿No? Que no Serían puedo, ¿cómo voy a mentirillas. decir? Que Sí, no puedo puede, contar ni serían la mitad de las cosas, me tengo que ir de España. Sí puede, sí. Vamos, me contaría cosas hasta mías, y entonces ya. No, fíjate yo no tú. tengo culpa de nada. ¿Cómo Y me fue? veo ahí involucrado. Hace 30 años que os conocéis. ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Dónde coincidisteis? ¿En una plaza de toros? ¿En un No, ¿Cómo os no. conocisteis? en un pasillo, Exactamente. Nos En un conocimos- pasillo o por ahí, Qué triste. Nos atención. conocimos por el mundo del espectáculo. Y Pasillo. yo recuerdo que una vez, no sé si vino a verme a mí o a la que actuaba conmigo. Yo lo El tengo mío bastante mochilo. claro. Sí. Y entonces, bueno, en Barcelona nos dieron el premio durante 2 años a los más contratados. En fin, hemos estado. Pero fíjate tú que 28 años después nos enteramos que somos mellizos. ¿Tiene narices la cosa o no? Eso es todo. Conociéndonos de toda la vida. Esto parece un culebrón. Fíjate, y además nos hemos descubierto después que los genes son los genes. Y tenemos muchas cosas en común que nos damos cuenta ahora de por qué es verdad que somos hermanos. Y el tiempo que habéis perdido, imagínate. Fíjate. Está fastidiado. Esto ya es irrecuperable. hemos investigado, sabemos cómo fue el parto y todo lo contamos. Te contamos ¿Quién salió todo. primero? Salí yo. Tú primero. Bueno, vio a la enfermera, ahí se va a quedar. Si está todo. No, yo vi hueco y digo, ahí voy. Porque claro, yo estaba aburrido de estar ahí dentro, si no hablaba, además es muy pesado. No saludaba, ni daba los buenos días, ni nada, estaba un cabreado conmigo todo el día. ¿Y entonces esto fue por culpa de mamá o de papá? O sea, ¿por qué os separasteis? No hemos descubierto eso. No, No, no han querido El decir, es un culpable no secreto. se sabe. No. Vendrá la segunda parte después de 1 año y pico que estaremos haciendo, si Dios quiere esto. ¿sí? La segunda parte será Te acabas de enterar que te vas a quedar con menos siesta. Imagínate. No, si empezamos un fin de semana en Valladolid y tenemos fichas ya hasta noviembre. Hasta noviembre. Hasta noviembre. Y esto, el gazpacho, intereconomía, todo junto, ¿cómo se lleva? Porque